Mi nombre es Ana Natalia Correa, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Excuso a mi compañera María Natalia, que se encuentra en estos momentos enferma. Bien, el objetivo de nuestra presentación es mostrarles qué estamos haciendo en gestión ambiental, específicamente en RAE, dentro de nuestra Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, a continuación, les vamos a decir qué es. Bien, un segundo. ¿Qué son los RAE? Esa es una pregunta que nos haceríamos todos los que no estamos en contacto con esta nueva terminología, de la cual podemos hablar que son los aparatos electrónicos o eléctricos, en el momento en el que se desechan o se descartan. Entonces, esta pregunta debemos tenerla clara, tenemos que tener clara esta sigla de ahora en adelante, que incluye todos los componentes que conforman parte del producto en el momento en que se desechan. Entonces, en el momento en que usemos algún dispositivo electrónico o eléctrico, va a generar un desecho, y esto ya se va a conocer como RAE. Mundialmente se generan entre 20 a 50 millones de toneladas de residuos, en realidad electrónicos, y en Colombia entre el 2010 y el 2014 se han logrado producir 140 millones de toneladas de estos residuos electrónicos y eléctricos. ¿Qué incluyen estos residuos? Entonces tenemos materiales plásticos, cobre, vidrio, litio, carbón, hierro y níquel, provenientes ¿de qué? De computadoras de uso diario, también de nuestras CPUs y demás componentes electrónicos asociados a los computadores, y aquí encontramos nuestros celulares, los cuales nos generan residuos de plástico, cobre, vidrio, litio, carbón, hierro y níquel. ¿Qué ocurre con estos materiales? Que algunas partes de ellos pueden ser reusables o pueden ser reciclables, pero miremos el porcentaje que se puede utilizar. Entonces tenemos, a partir de los materiales provenientes de computadoras, tenemos más o menos que un 62.5% puede ser reusado, y que en realidad podemos hacer reciclable un 35.3%. En total nos queda un 2%, un 2.2% que se convertiría en desecho, si en realidad reciclamos y reutilizamos este material. Si miramos nuestros iPhone o Samsung S5, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hay un 60.8% que podría ser el material reusable, y el material reciclable en total un 33.0%. ¿Qué nos indica esto? Que nos queda un 6.2% de material desechable. Si usted mira, en realidad lo que encontramos ahora es que es muy bajo el material desechable. Sí que, si en realidad lo utilizamos y reciclamos los materiales que provienen de los computadores y de nuestros celulares y demás aparatos electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad al basurero o parte de nuestros, digamos, sitios donde depositamos nuestros desperdicios, no debería de llegar nuestro material electrónico. Por lo tanto, ¿qué se hace con los RAEs? Entonces, en este momento usted observa que hay muchos sin control. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento adecuado o porque no sabemos a dónde hacer la gestión adecuada de estos materiales, y en realidad se lleva bajo control muy pocos porcentajes. Entonces tenemos que un 30% en realidad guardamos los aparatos, un 35% guardamos los aparatos en nuestras casas, los mantenemos sin control. Incluso 10 años atrás, los primeros computadores, o 15 años atrás, están aún almacenados en nuestras casas, los que tuvieron computador en ese momento, o tienen los celulares antiguos, cavernícolas, esos que eran gigantes, aún los tenemos almacenados en nuestras respectivas casas. También tenemos que algunos sí que están con control, aproximadamente el 29%, pero de todas maneras hay un porcentaje que está sin control y que son los que tiramos a la basura. Este 7% es el más grave de todos los residuos electrónicos que depositamos en nuestros basureros. ¿Cuál es la problemática del manejo? Entonces, ¿qué
¿Qué nos produce el no llevar un adecuado manejo de esos residuos? Pues tenemos un almacenamiento inseguro, una quema de cables, una extracción manual en el cual la persona puede pensar que le saca fácilmente el plomo a una batería de carro, por ejemplo, o a un equipo electrónico que esté en el basurero sin una adecuada manipulación. Además, los desechos de partes que muchas veces se recogen por personal del basurero que no, pues muchas veces no están asesorados, o personas que en realidad lo requieren por necesidad. De igual manera, el efecto sobre la salud y el medio ambiente. ¿Qué ocurre en Colombia? El marco normativo, incluyendo a mis estudiantes, muchas veces no conocen aún que existe un marco normativo sobre los RAE. ¿Qué específicamente existe en Colombia? Pues existen leyes que más adelante algunos de los ponentes me imagino que nos hablarán, pero en específico vamos a hablar de la ley 1672 del 19 de 2013. 19 del 2013. ¿Qué establece esta nueva ley? Esta nueva ley establece la ley del RAE en Colombia, ¿sí? Lo que sucede es que apenas, digamos, se está dando a conocer. Muchos de nosotros, incluso desde la docencia, estamos apenas dándole el conocimiento a nuestros estudiantes, pero existe desde el 2013 y se está empezando a aplicar apenas. En Estados Unidos existe la ley artículo 27 y en Europa existen otras, no son leyes como tal, se llaman directivas. Y lo que hacen es regir el control de estos, digamos, residuos electrónicos y eléctricos. Dentro de ellos que existen entonces dentro de los RAEs, o qué podemos recuperar, o qué podemos reutilizar metales como el oro, plata, platino, cobre, zinc, y a su vez podemos recuperar aluminio, hierro, mercurio, plomo, cadmio, arsénico, berilio, que son en realidad de gran utilidad en otras empresas. Entonces lo que consideramos desde la docencia es que podemos recuperar estos materiales siempre y cuando al ingeniero, al químico, al ambiental, a todas las personas, al electrónico, al de sistema, se le asesore y se le enseñe en qué se puede reutilizar estos metales. Objetivos desde nuestra universidad, como universidad, ¿qué tenemos? Tenemos el manejo seguro o manejo y disposición de estos RAEs. Entonces tenemos dos partes o dos secciones dentro de nuestra universidad. El primero es el manejo post-consumo, y el manejo adecuado. El manejo post-consumo es que nuestra universidad está realizando actualmente diferentes actividades para la recolección de estos instrumentos. Estamos a punto de empezar nuestra primera campaña de recolección de RAE, el cual se inicia este mes precisamente, donde usted puede llevar a nuestra universidad todos sus computadores, todos los dispositivos que están alrededor del computador. Nos referimos a CPUs, mouse, memorias y demás, y de igual manera celulares a nuestra universidad. Va a ser un punto donde la ANDI nos aprobó a la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga como punto de recolección de estos instrumentos. Muchas veces en nuestras casas hay 2 o 3 computadores que se han dañado, que no han tenido solución y se están almacenando y acumulando. Es, digamos, sumamente importante que usted las traiga y sea asesorado sobre estos instrumentos. De igual manera, tenemos que, a corto plazo, ¿qué vamos a hacer desde la universidad? Estamos haciendo estamos concientizando a la población universitaria de la gestión de los RAEs. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el interior de la universidad hacia afuera de la UPB? ¿Por qué? Porque el estudiante dentro de la universidad tiene familia, tiene conocidos y demás, y nos está trayendo todos sus materiales eléctricos. Bueno, los va a traer porque la experiencia es hemos realizado esas experiencias de recolección de pilas y recolección de luminarias. Entonces en este momento empezamos ya con materiales electrónicos. Entonces lo interesante de estas campañas es que hemos podido concientizar a la población universitaria y así a sus familias y así sucesivamente a toda la población.
Hemos dado un manejo integral de los residuos RAES generados en el interior de nuestra institución y a la vez hemos establecido vínculos con otras instituciones del sector privado y de nuestra comunidad universitaria. Con electrónicos que se generan tanto en el interior de la universidad como enviando el mensaje para nuestras familias. También hemos realizado aprovechamiento en el interior de la institución a través de proyectos de investigación que la generan dos ingenierías, en específico Ingeniería Electrónica y la Facultad de Ingeniería Ambiental. Si usted observa los residuos que se generan, que podrían ser tóxicos y peligrosos, los residuos de un computador, se pueden reutilizar si nos asesoran los componentes de ingeniería electrónica y los ingenieros ambientales. Para hacer rápidamente qué hacemos dentro de nuestra universidad, en forma conjunta con la comunidad y la ANDI, estamos generando una gestión para residuos tóxicos peligrosos. Hemos logrado realizar una segregación adecuada de los residuos desde las pilas. Hemos también realizado nuestra lista de cuáles residuos son los prioritarios dentro de una universidad. En una universidad también hay neveras, en una universidad también hay material eléctrico de cocina, también se generan televisores que se nos dañan, también hay computadores y demás. Obviamente, esta es nuestra lista de residuos generados de nuestra universidad. Aquí pueden ver que observar fotos de las actividades que hemos realizado como recolección de pilas. Como recolección de pilas, donde vemos nuestra primera campaña, aproximadamente fue de 1000 pilas. Pueden observar a medida un poco graciosa, pero en realidad fue muy fructífera. Y aquí tenemos también recolección de luminarias, donde ya en este momento tenemos un punto de recopilación de luminarias. Nuestros estudiantes, nuestros docentes, todo el personal administrativo colabora con los puntos. Quiere decir que semanalmente y mensualmente se están recogiendo nuestros residuos dentro de la universidad y por fuera, porque los estudiantes traen desde sus casas. Y para culminar, Ingeniería Electrónica tiene un sistema muy adecuado dentro de su misma carrera. Ellos lo que hacen es que todos los cables que utilizan y que ya no consideran necesarios los depositan en un recipiente donde otra persona de otra parte de la universidad puede venir y reutilizarlo y llevárselo para otra utilidad. Entonces es muy interesante cómo Ingeniería Electrónica logra manejar esto. Para culminar nuestros programas, ya habíamos hablado de pilas, qué pena, de pilas en el ambiente, de nuestra recolección de luminarias. Tenemos también ahora nuestro ecopunto, donde vamos a tener la recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computador y periféricos, y actualmente estamos unidos a Hewlett Packard en todo lo que son recolección de residuos y de recipientes de tintas y demás. Entonces estamos conectados con Hewlett Packard en este momento. Tenemos aquí otras universidades que también tienen nuestro mismo sistema, unidos a la ANDI y al Ministerio de Energía y Ambiente. Tenemos también aquí nuestro reuso, que ya lo nombré. En ingeniería electrónica se está utilizando mucho los transformadores de bobina. Eso generan alambres y cables y plástico, los cuales los estamos reutilizando y volviéndole a dar aplicación dentro de nuestra misma universidad. El transporte y la logística se realiza, en realidad lo que nosotros hacemos dentro de la universidad es recolección, ¿cierto?, y etiquetamiento. Nosotros lo mandamos a otras empresas para que ellos lo traten y lo puedan manejar y manipular. Y para culminar, tenemos los materiales reciclables, los materiales que están aquí, que en realidad nosotros lo que recuperamos en la universidad es el plástico, el vidrio y los metales que están dentro de nuestros instrumentos. Y ya para invitarlos a ustedes a una actividad que vamos a realizar dentro de 2 semanas en nuestra universidad, es la Reco Electrón, donde usted puede llevar todos sus computadores, todos aquellos instrumentos digitales, electrónicos y demás. Nosotros los vamos a poner en disposición de la ANDI. Entonces está como un punto
de ejemplo para otras universidades y colegios que puedan aplicar, digamos, en realidad la reutilización y reuso de todos los materiales electrónicos a los cuales tenemos en nuestra casa si no sabemos qué hacer. Entonces, los esperamos dentro de 2 semanas en la UPB. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Sandra. Entonces ahora continuamos con el ingeniero Rafael Guzmán. Vayan tomando nota para poder formular sus preguntas más adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, nuestra presentación está basada en un concepto que es minería urbana. Digamos que varios de los elementos iniciales, introductorios de lo que es un residuo eléctrico o electrónico ya están referenciados, algunos datos tomados también. Colombia genera alrededor de 110.000 toneladas de RAES. Bogotá, en el caso, para mirar un caso específico donde tenemos nosotros también nuestras principales sedes, produce 22.000 toneladas de RAES, de los cuales solamente el 6% es manejado en forma correcta. Estamos hablando de 1.320 toneladas aproximadamente. Eso para mostrar una ciudad. ¿Qué tenemos también? Según la EMPA, en un estudio que por ahí trabajó con la ANDI, en el 2018, si seguimos como vamos a acumular 1 millón de toneladas de RAES. Y esto puede pasar. Esta es una campaña que hizo el Convenio de Basilea, que se quedó en pausa. Nuevo teléfono, viejo teléfono, ¿qué hace uno? Desecharlo. Y esta es la cantidad de teléfonos que tenemos. Hace poco vi una cifra de que teníamos 60 millones de usuarios de celulares, de los cuales cada uno en su casa a lo mejor tenga 1 o 2 o 3 celulares guardados, o si el celular se lo robaron, lo dañó, tiene por ahí 2 o 3 cargadores, si tiene por ahí pilas por ahí perdidas, y eso que estamos hablando solamente de los celulares, ¿ya? Y de este también estamos refiriendo a cómo es el comportamiento. El estudio que ha hecho el ministerio, en los cuales dice que solamente el 22% de los usuarios admite que los botó a la basura. ¿Qué pasó con el resto? ¿Dónde está? Y que solo el 4% los ha entregado a los sitios, que se ha acercado donde están los recolectores para la parte de manejo celulares. ¿Qué pasó aún con ese otro 22% del 4%? ¿Qué pasó con eso? Y la cantidad de celulares que hay por ahí dando vueltas. Los RAES son responsables de la mayor contaminación por metales pesados en los ríos. Cuando son botados a la basura común y corriente, ¿ya?, los lixiviados entran a hacer ese proceso y trasladar esos metales como mercurio, cadmio, plomo, bromo. No nos limitemos al tema de computadores. Miren, cualquier otro sistema eléctrico o electrónico que ya tiene tarjetas integradas, un microondas, una lavadora, una nevera, que cada vez entre comillas son más inteligentes, que tienen más componentes electrónicos. Y el tema es que necesitamos minerales. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo necesitamos los minerales? La imagen que está presentada aquí a mano derecha es lo que quedó del río Dagua en el Valle del Cauca. Que esa destrucción ambiental se hizo a la vista de todos. Porque usted pasaba vía Buenaventura, acá vía Buenaventura, por una zona que se llama Zaragoza, a margen izquierda de la carretera, y de ahí para allá veía una cantidad de personas extrayendo oro, ¿ya?, forma artesanal, que de artesanal no tiene nada, porque eran pescadoras por unas 50 a 60 pescadoras, y yo no creo que un artesanal tenga 200 millones de pesos para comprar una pescadora. Esas son cosas que lo ponen a uno a pensar. Eso lo que hicieron fue destruir, y ya están pasando los siguientes ríos en el Valle del Cauca, y creo que están pasando en todo el país. Entonces, cuando yo extraigo, y en el caso del oro que nos llama tanto la atención, que unas cifras que tomé de otra publicación, dice que para sacar 1 gramo de oro en la minería tradicional hay que remover 4 toneladas de roca, hay que manejar 380 litros de agua, algo de energía, litros de combustible, explosivos, cianuro
y mercurio. Base para poder refinar el oro, extraerlo, purificarlo para poderlo vender. ¿Y qué hacen con los residuos de cianuro y mercurio? Actividad básica, entendiendo que es minería urbana. En vez de excavar, de acabar con la tierra, es que el material está ahí, en esa parte. Ahí hay oro, ahí hay platino, ahí hay cobre, hay hierro, tierras raras, que cada vez van a ser más escasas, ahí están. Pero no confundir esto, con el tema de las tierras raras es algo muy interesante, con lo que me devuelvo un poco, con esa depredación. En el tema de tierras raras, el 97% de las reservas están en China, y China es el gran fabricante del mundo, pero al hacer equipos de alta tecnología ya se convierte en algo de seguridad nacional para muchos países. El acceso hacia eso es una de las posibles fuentes, por seguridad, va a ser también los residuos. ¿Ya? Pero, ¿a qué costo lo sacamos? Lo que decía por ahí, y eso se dio, y se está controlando, y por eso es que hay campañas de Basilea, que Basilea es el que controla el tema del movimiento transfronterizo de los residuos peligrosos, es que se estaban yendo a países en vías de desarrollo para hacer extracciones de lo más básico, del cobre, del plomo, del estaño. Y lo más básico es simplemente quemarlos. O lo que sucede muchas veces en nuestros rellenos, que cogen para recuperar el cobre, queman el plástico. Se roban las líneas telefónicas y queman así el plástico. Y sacan el cobre y lo venden a 7.000 a 11.000 pesos el kilo. Es lo que hacen ellos. ¿Qué sucede? Esos plásticos tienen fosfeno. Tienen un químico que hacen que el fuego se retarde. De que se prende, pero genera gases supremamente tóxicos o tienen PCB que liberan dioxinas y furanos. Entonces, esto es lo que no se puede dar. Si necesitamos los minerales, hay que hacerlo en forma correcta, hay que hacerlo en forma técnica. ¿Ya? Entonces, para tener ese proceso se tiene que ser técnico, contar con licencia ambiental, porque ya es un requisito de ley, y además cumplir con las normas. Si yo de este computador extraigo materiales, aquí van a salir unos residuos muy especiales. Aquí en la parte inferior de la pantalla hay una pequeña tubito. Ese tubito es, haga de cuenta, un tubo fluorescente, es más, es un tubo fluorescente que contiene una gran cantidad de mercurio. Fuera de eso tiene la pila de respaldo, que es una pila de botón. También es un residuo peligroso. Los equipos muy antiguos, tableros de control y similares, tienen condensadores. Y los condensadores, algunos tienen un químico que se llama PCB, bifenilclorados. Y eso no se puede manejar, además ya están prohibidos. Cuando escuché ahorita la conferencia de que utilizamos transformadores, ojalá que no sean transformadores con aceite, que sean los secos. ¿Ya? Porque si tienen con aceite, hay que hacerle primero un análisis para determinar si está contaminado o no está contaminado. Y ojo con ese mito ahí en la cultura popular, que el aceite quemado de transformador es buenísimo para los dolores articulares. Ojo, ojo, eso es primero mentira. Y segundo, peligrosísimo, porque si fuera un transformador ya contaminado, a la pobre abuelita le curamos la artritis, pero le damos cáncer. Y a la familia, porque lo contamina. ¿Ya? Hay que tener los espacios, hay que ser organizados y hay que ser responsables. ¿Gestionamos el dito qué? Bueno, gestionamos, pertenecemos al tema del cómputo, que ya sabemos que manejamos, pero también tenemos la línea blanca, los electrodomésticos tradicionales y todo lo que tenga que ver. También prestamos un servicio interesante que se relaciona con lo anterior, el manejo de la información, la destrucción de información. Nos entregan computadores, CDs, cintas, de todo, y nosotros garantizamos una destrucción completa de la información para que eso no pueda ser utilizada de forma incorrecta. Todo un proceso de reciclaje. Contamos con flota de vehículos, algunos de estos residuos se pueden considerar como peligrosos y tienen que cumplir con la reglamentación correspondiente, el decreto 1909. Hay recolección directa, se establece. Nosotros hemos organizado 3 campañas a nivel nacional de recolección de residuos eléctricos y electrónicos, y viene una grande para este mes, el siguiente, o sea que estén pendientes de esa campaña. También tenemos los medios adecuados para su manejo en caso de rompimiento de algún elemento que pueda generar un contaminante.
Tenemos áreas, bodegas de almacenamiento, tenemos sedes aquí en Bucaramanga, estamos próximos a que nos den la licencia, y eso ya está mucho a un pelito. Tenemos en Cali, Barranquilla, Bogotá y Medellín. Nuestro personal especializado en el tema, damos una capacitación muy detallada de qué materiales se pueden recuperar, cómo hay que separarlos, segregarlos, diferenciarlos. Las tarjetas electrónicas son separadas, las tarjetas electrónicas se envían a Europa, donde hay los procesos de refinación más adecuados para extraer todos los metales que ustedes acaban de nombrar, que acaban de escuchar también, ¿ya? La parte de lo que es lo ferroso y el aluminio se queda localmente, el cobre también lo manejamos localmente, el plástico también tenemos salidas, y por último está la refinación. Lo de la imagen no es refinación de oro, son imágenes con aluminio para que no confundir, porque la planta que se visitó antes de hacer la contratación con ellos en Europa es de una seguridad extrema que parece como la Casa de la Moneda del Banco de la República, una cosa así, porque es oro lo que se está sacando y son lingotes de oro. Entonces obviamente la seguridad, el acceso, visitas, toma de fotos y similares está completamente restringida, pero vigilado por todos los entes europeos ambientales. Materiales ferrosos, materiales no ferrosos, y aquí no es todo algo que una experiencia, que es el tema de las neveras, ¿verdad? Entonces Lito fue la empresa donde se hizo la prueba de piloto que podíamos hacer con las neveras. Entonces reunimos más o menos 2.000, 3.000 neveras, un evento que fue con almacenes de cadena, en los cuales el usuario entregaba su nevera, le dan un bono por esa nevera, recogíamos esa nevera y nosotros hacíamos el proceso de segregación, extracción de los gases, y sacamos un estudio de cuál era primero el comportamiento del consumidor en sí, ¿ya? Y qué materiales podrían salir cada uno de ellos. Esta es la tabla de resultados que ha salido publicada en el Ministerio del Medio Ambiente, que ese ejercicio se hizo en Lito, donde están los diferentes porcentajes de materiales que podían ser recuperados. Datos curiosos de esa campaña, ahí donde entra el comportamiento. Uno esperaba que las clases medias o bajas aprovecharan esa oportunidad y entregaran su nevera vieja para traer una nueva, y lo que se dio que los que llevaron las neveras viejas fueron los de las clases altas, porque sacaron la nevera vieja para comprar una nueva, dejarla en la casa, ¿ya? Y así hicieron su reconversión, o sacaban la de la finca y pasaban la nueva para su casa, y la de la finca viejita la traían, y muchas cosas. Hay muchos temas de nuestro comportamiento que tenemos que hacer como ese cliqueo. La vida útil de los equipos, no computadores, sino los demás equipos, electroelectrónicos, planchas y demás, tiene una vida útil en Colombia más amplia que en el país desarrollado. Es en el país desarrollado por el tema del consumo, y nosotros por el tema, bien sea por los recursos que tenemos, en los cuales alargamos la vida útil con las reparaciones y demás. Eso no está mal, está bien, pero en algunos elementos puede ser contraproducente el tema ambiental. Pongo ejemplo a mi mamá. Mi mamá tiene la nevera y casa de 1957. No ha habido poder humano para que me la entreguen. Y pues cada nevera no la ha reparado el motor, eso ha sido lo mejor, eso congela y todo, pero el consumo de energía de esa nevera y el desperdicio de energía de la nevera, hubiera comprado 2 o 3 neveras en el transcurso de todo ese tiempo. Ya por fin se la pagué, la tiene de almacén, ¿ya? Y todavía no han tocado. Esa es una nevera que lo va a llevar allá Lito para mostrarlo, porque tiene freón 12 puro, nuevo, ahí, guardado. Y yo creo que está como el vino, debe estar mejor. El día que la destapemos y se llegue a escapar por accidente, eso hace un hueco en la capa o somos gigantesco, ¿ya? Pero esa que tiene mi mamá, lo tienen muchas personas, que somos grandes acumuladores y no tenemos por qué hacerlo. Podemos aprovecharlo para que se hagan nuevos productos. La situación cambió. Ya no estamos como antes. Ya lo que es el reciclaje de los rades es una alternativa, es una necesidad, es una obligación. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rafael. Ahora continuamos con el ingeniero Edgar. La pregunta o se le puede preguntar, ¿dónde está la planta ubicada, la de Lito? Aquí la sede va a quedar en la vía Alcaraz. Pero la planta como tal o bodega. Recolección bodega se manda para Cali o se manda para Bogotá. La planta está en Cali. La segregación. La planta está en Cali.
la reconversión. Sí. Y en Bogotá. Ahí en Cali y en Bogotá planta. Aquí bodega de recolección a la entrada del Carrasco. Antes, 100 metros antes de la entrada del Carrasco. Sale a licencia y tenemos personal para segregación. Que sale de tecnología que hoy por hoy representan el 70% del mercado nacional. Sabiendo, por ejemplo, que el año pasado, año 2013, se importaron más de 1.600 millones de dólares al país, representados en alrededor de 18.000 toneladas de aparatos nuevos. Estoy hablando de aparatos nuevos, aparatos que todavía están en las vitrinas de los almacenes o en el mejor de los casos ya están sirviéndole a cualquiera de los ciudadanos del país. Pero que claramente, y también como lo decía Rafael, en 3, 4, 5 años se van a convertir en residuos. Por ejemplo, en el año 2009 se importaron una cifra un poco menor, 1.200 millones en equipos, representados también en alrededor de 16.000 toneladas. ¿Pero por qué? Porque el peso equivalente de un equipo de hace 5 años era de 7 kilos por equipo. Hoy la tecnología y el proceso de ecodiseño también hace parte del ejercicio de nuestro empresariado y tiene que ver con el diseño ambientalmente sano o el diseño ambientalmente amigable con el aparato. Ya hoy un aparato se consigue hasta de 1 kilo, hasta de 800 gramos, los ultrabooks, y prestan el doble o el triple de procesamiento en tecnología de lo que lo hacían esos equipos hace 5 años. Entonces aquí tenemos dos curvas que cruzar. Una en el mejoramiento en el desempeño ambiental de esta tecnología y dos en que ya son menos pesados, ya es más difícil hacer este tipo de minería en el sentido de que a futuro, quiero decir, hoy por hoy lo estamos haciendo y una cifra que seguramente se le pasó a Rafael, de 1.000 toneladas de residuos de esta tipología se extraen 150 kilogramos de oro. Eso nos lo presentó Umicorn en Bélgica, pero con toda la infraestructura y toda la tecnología del mundo. Eso no es como también hablábamos de la minería artesanal. No, un equipo de estos mal manejado, mal desensamblado, genera riesgos no solo al ambiente, sino a la salud humana. Datos como por ejemplo los vapores de mercurio o los vapores de plomo que generan enfermedades crónicas en el organismo humano, problemas inicialmente en el tracto respiratorio, en el tracto digestivo, y como consecuencia de una manipulación reiterada de este tipo de elementos y inspiración de estos vapores puede llegar al cáncer, puede llegar a la teratogénesis y a la mutanogénesis, enfermedades crónicas de insalvable solución. Y en las últimas, como por ejemplo la enfermedad de Minamata, deterioro absoluto del sistema nervioso central. Entonces, no es tan sencillo manipular estos aparatos. Por eso también lo decíamos, se requieren de empresas expertas, de empresas seleccionadas porque han surtido todo un proceso de licenciamiento ambiental. La norma también nos prohíbe, por ejemplo, trabajar con el reciclaje. Estos equipos no son susceptibles de entregar a un reciclador convencional, toda vez que primero tiene unos requisitos que no nos permiten hacer esas alianzas estratégicas. Entonces quiero llegar a Ecocómputo. ¿Por qué surge Ecocómputo? Ecocómputo surge como una respuesta del empresariado, precisamente para responder desde el punto de vista ambiental y para responder desde el punto de vista de responsabilidad social del empresariado. Estas empresas están aportando unos fondos, unos recursos a fondo perdido, que en última lo que nos permite es tercerizar la operación. Y así como hemos venido trabajando con Litro en los últimos 3 años, tenemos otras 2 empresas de reciclaje tecnológico que tienen todas sus licencias, sus permisos, sus autorizaciones en ley, porque no podemos correr el riesgo de que contratemos con un tercero y ocurra una contingencia que no esté amparada por los cánones de ley. Nosotros somos vigilados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es el ente rector, en este caso del Sistema Nacional Ambiental, adscrito al Ministerio, que hace vigilancia y control de la operación y la implementación de los sistemas de recolección selectiva. Estos sistemas están debidamente regulados. En el país hoy existen 8 sistemas de recolección selectiva, cada uno detrás tiene una norma, cada uno detrás tiene el estado
supervisando y vigilando que las cosas se hagan adecuadamente. Y es por ello también que hemos logrado una sinergia entre los programas postconsumo, lo hablaba la profesora. Hay dos formas de hacer una disposición, o trabajando directamente con un gestor ambiental o trabajando directamente con los programas postconsumo. Los programas postconsumo hoy por hoy son 6 los que están funcionando bajo la cobija de la ANDI. Para quienes conocen la Asociación Nacional de Industriales, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, porque empezamos como industriales, pero abrimos el espectro hacia el demás empresariado, y por eso hay empresas de tecnología, que no son industria propiamente dicha, pero que sí son empresarios que importan estos equipos y los ponen a disposición del público en general. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia cumple 70 años justamente este año, apoyando iniciativas del empresariado colombiano y coadyuvando en los ejercicios de gestión, no solo pública, no solo privada institucionalmente hablando, sino apoyo a la institucionalidad pública. Y es por ello también que estamos haciendo alianzas estratégicas, trabajando muy de la mano con la academia. Caso concreto, Universidad Pontificia Bolivariana, sede Santander, Bucaramanga. De hecho, nos hemos sentado con las autoridades ambientales urbanas de la jurisdicción, nos hemos sentado con los entes territoriales, entendidos como municipios y en este caso departamento, porque nos interesa trabajar con todos y cada uno de los sectores de la economía, porque son en últimas quienes están generando los tipos de residuos que nosotros tenemos la capacidad y tenemos la disponibilidad de poder hacer una recolección selectiva y hacer una gestión ambientalmente segura. Y es así como precisamente se habla, en 2 semanas comenzamos unas campañas aquí en Bucaramanga, extendidas al área metropolitana, trabajando también muy de la mano con la Policía Nacional de los Colombianos, con las fuerzas militares. Todo el sector defensa tiene un convenio de cooperación con nosotros como Asociación de Empresarios, entendido en el Comando General de Fuerzas Militares, como se expuso esta tarde temprano, con Fuerza Aérea, Armada Nacional, Ejército Nacional de Colombia, y con la otra parte, pues, que es la parte no beligerante, que es la Policía Nacional de los Colombianos. Con el sector defensa estamos trabajando mancomunadamente en 2 sentidos. Primero, ofrecer a este sector de defensa la posibilidad de que también ellos, como se sirven de este tipo de tecnología, poder aunar los esfuerzos y recolectar los residuos y acompañar a sus departamentos de gestión ambiental para que hagan la tarea mucho más fácilmente. Y en segunda instancia, llegar al territorio. Es así como la semana pasada, por ejemplo, se trajeron más de 26 toneladas de RAE de la isla de San Andrés y Providencia. Trabajamos muy de la mano allá con infantes de marina, con policías y con cadetes del ejército para hacer una limpieza de la isla. El año pasado hicimos el mismo ejercicio y traímos 30 toneladas de residuos electrónicos. ¿En dónde? En el buque ARC Cartagena de Indias, un buque de logística de la Armada Nacional que nos dio la posibilidad de haber hecho la recolección en la isla, puesto en el buque, en el barco y traído a Cartagena para hacer una disposición ambientalmente segura. Entonces, este ejercicio de mancomunado de esfuerzos institucionales nos permite llegar al territorio. La cobertura de estos sistemas de recolección selectiva es nacional, pero es gradual. Empezamos en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, ampliamos a Bucaramanga con la sede que tiene el hito acá y seguramente fortaleceremos más el tema de centros de acopio y en segunda instancia trabajar con los gestores ambientales del territorio. También tenemos la posibilidad de ampliar ese espectro, porque no se los he dicho, pero les cuento, en estos 2 años y medio de gestión de los sistemas, en el caso de computadores y periféricos, hemos recogido más de 2.500 toneladas de residuos electrónicos que antes, en el mejor de los casos, terminaban en los rellenos sanitarios. Y en el mejor de los casos, a pesar de estar prohibido, porque la norma en ese caso es explícita, está rotundamente prohibido hacer disposición de residuos electrónicos en rellenos sanitarios. Pero están llegando todavía, no hemos logrado romper ese paradigma. Pero imagínense, en 2 años y medio, 2.500 toneladas, el gobierno pone unas metas y para el año 2027-2028 la tarea se nos va a multiplicar por 10. Se van a recoger alrededor de 23.000 a 25.000 toneladas anuales de este tipo de residuos, en todo el país obviamente. Pero también tenemos detectadas cuáles son las áreas de mayor efectividad, digamos, de costo eficiencia, y hemos empezado por grandes centros urbanos. Ya llegamos a Bucaramanga.
y seguiremos obviamente con el departamento. Con la Corporación Autónoma Regional de Santander hicimos un ejercicio en San Gil el año pasado, recogimos casi 17 toneladas, pero necesitamos del concurso de la institucionalidad, porque también lo hablábamos, es responsabilidad individual y la norma nos permite, y la misma Constitución hablaba, nuestros antecesores que no deberían dar con la Constitución política de bajo plazo, artículo 69, todos tenemos derecho a un ambiente sano, pero tenemos la responsabilidad de coadyuvar a que ese ambiente se mantenga sano. Y por eso es el llamado no solo a las instituciones, porque son los que nos generan la dinámica en el territorio, sino a las personas naturales, porque en últimas somos los 40 y tantos millones de habitantes de este país, que todos y cada uno tenemos o uno o dos celulares, o uno o dos equipos de tecnología. En la casa está el de escritorio, y yo seguramente para la universidad tengo mi portátil, y ya tenemos la tablet, entonces son casi, multipliquemos. Y en la medida en que estos equipos prestan sus servicios porque tienen una vida útil establecida según sus diseños y según sus condiciones técnicas, pues esto termina convirtiéndose en un residuo de manejo diferenciado, que no debe ir a los rellenos sanitarios, que no debe ser manipulado por personas inexpertas, porque generan un riesgo también a la salud humana. Y es así como hemos consolidado masa crítica, no solo con la institucionalidad pública de los diferentes departamentos del país, sino con la institucionalidad privada. Por eso es que estas empresas también las hemos tocado bajo el principio de responsabilidad extendida del productor, que ellos tienen una obligación desde que fabrican este aparato hasta cuando seguramente tienen que recogerlo. ¿Y lo recogemos quiénes? Ecocómputo, que es el sistema de recolección selectiva aprobado por la ALNA. Tenemos una resolución, un acto administrativo que nos aprueba el sistema y que nos hace seguimiento y control anual en la implementación del mismo. Somos sujetos de control ambiental. Pero además de ello también tenemos la posibilidad, y se hace y se ha hecho, que las empresas que no se vinculen a un sistema colectivo pueden hacer un sistema individual, y las que no han hecho, hoy hay 51 procesos contravencionales abiertos por la autoridad competente que muy seguramente pueden llegar a terminar en sanción, y de acuerdo con el régimen sancionatorio ambiental colombiano, ley 1333, los montos pueden ir desde 100 salarios mínimos hasta 5.000 salarios mínimos. Ya hay multas desde 50 millones de pesos por no entregar un reporte en tiempo, hasta 2.500 millones de pesos por haber detectado una falla en la implementación del sistema. Entonces, ese es el caso menos gravoso, la sanción, la multa. La segunda opción puede ser cierre del establecimiento. Y la última, que es la más complicada de todas, artículo 232 del Código Penal colombiano, delito ambiental. Ya está tipificado en el Código Penal el delito ambiental y da prisión de 5 a 9 años a quien incurra por acción o por omisión en daño ambiental, en deterioro del entorno y obviamente a la salud humana. Entonces son temas gruesos que nos han permitido avanzar en el desarrollo de la gestión, en cómo de una u otra manera, trabajando con la academia, trabajando con la empresa privada y trabajando con el sector, la institucionalidad pública, podemos llegar al territorio. A partir de que hay unos instrumentos que facilitan la gestión, alianzas estratégicas, cooperación, incentivos económicos, instrumentos financieros, educación ambiental, en fin, todos los instrumentos que prevé la norma y que nos van a facilitar la tarea. Eso quería contarles a grosso modo, por eso pues, solo dejé la portada de la presentación, porque tenía algunas fotos, tenía algunos procesos muy similares a mis antecesores, pues que no quería ser repetitivo, pero que sí quería terminar de contextualizar el ejercicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero. Ahora continuamos con el ingeniero Ramiro. Bueno, buenas tardes para todas, para todos, en especial un agradecimiento a la Secretaría de Gobernación por esta invitación tan especial para compartir con ustedes hoy una experiencia de los rellenos sanitarios y su importancia, la grave bomba que tenemos hoy en el país. Y quiero, hoy que finalizamos esta ronda, esta primera parte de los panelistas, que nos sumerjamos en un ejercicio muy sencillo, que de pronto todos escuchamos qué es el concepto de las basuras, que los rellenos sanitarios están colapsados, pero realmente no conocemos la magnitud del problema que tenemos en el país. Ahora uno de los panelistas nos decía el número de colombianos, según el DANE 2013, somos alrededor de 47 millones
600.000 colombianos. Según los teóricos de los residuos sólidos, se dice que cada persona genera en un día, y cuidado con este ejercicio, aproximadamente 0.8 a 1 kilo de residuos sólidos o basuras. Si eso lo multiplicamos, siendo conservadores, vamos a tener más o menos unos 40 millones de kilos diarios de basura. Y cuidado con esa cifra, cuidado con esa cifra. Si lo dividimos por 1000, eso nos da 40.000 toneladas diarias de basura. Ahora nos explicaban por acá algunas cifras y vemos que están en datos anuales. Yo no estoy hablando anualmente, estoy hablando diariamente. Y quiero hacer un símil para que entendamos la concepción del problema. Un vehículo pequeño, tipo un Twingo, pesa 800 kilos aproximadamente. Si le ponemos 2 pasajeros, llegamos a la tonelada. O sea que diariamente en Colombia producimos en peso 45.000 Twingos de basura. Y desde ahí ya empezamos a entender por qué es que nuestros rellenos sanitarios, que realmente no existen en el país, y aquí es algo muy desilusionante porque los que llevamos más de 15, 20 años en este ejercicio, algunas ciudades han sido juiciosas, algunas partes han sido juiciosas, pero realmente la tecnología, lo que tenemos en gran parte de nuestro territorio nacional, es botaderos a cielos abiertos. Entonces, tenemos 45.000 toneladas día, con una grave situación, que es que al otro día hay otras 45.000, y eso por los 365 días del año, porque esto no descansa. En esto no hay días de fiesta, en esto no hay Semana Santa, en esto no hay 24, en esto no hay 31. Entonces, hace unos 15, 20 años, cuando nosotros empezamos el ejercicio de diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios, sobre todo, yo soy de Medellín, en la parte de Antioquia, nosotros decíamos en aquel entonces éramos pobres pero felices. Pobres y felices, ¿por qué? Porque hace 15, 20 años nosotros no teníamos sino 2 tipos de materiales. ¿Qué materiales? Fácil, orgánicos e inorgánicos, no más. Y finalmente todo eso se enterraba. Era sencillísimo, pero digo que pobremente felices porque no teníamos el problemita que hoy nos trae acá, que son los RAE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Eso era un problema que existía por allá en otros países desarrollados, sobre todo Norteamérica y Europa, que por su capacidad adquisitiva y por su consumismo generaban estas grandes cantidades anuales de residuos RAE. Desafortunadamente ahora nos lo decía uno de los expositores, el tema de la nevera. En aquel entonces, en Colombia, no se contaba con este tipo de residuos porque nosotros éramos acumuladores. Incluso aún hoy en día lo seguimos siendo, pero eso ha ido cambiando. Nosotros desde los rellenos sanitarios tenemos un diagnóstico real de qué consumimos y qué desechamos. Entonces hemos estado viendo que eso ha cambiado ostensiblemente. Hace unos 15, 20 años, las neveras, los televisores duraban en nuestros hogares mínimo 10 años. El tiempo de uso, la utilidad, la vida útil de ese elemento es más. Eso se heredaba a los hijos. Y él comentaba ahora el caso de la nevera, yo le tenía el de la lavadora, ya hasta la vestíamos. Era una integrante más de la familia. Pero, aparte de eso, le teníamos un cariño tan especial que no éramos capaces de botarla. Y la mandábamos a unos señores que fueron los primeros recicladores, que la llevaban a centros de acopios, por lo general, en la gran mayoría de poblaciones colombianas, a plazas de mercado, donde desagregaban los productos y de ahí de maneras muy ingeniosas sacaban algunos subproductos. ¿Qué creo? Cuando se cambian y nos cambian el chip y nos dicen, no, venga, es que los productos ya no tienen una vida útil tan larga, ya los productos se deben cambiar cada 6 meses, cada año, de acuerdo al componente que sea. Todo ese pasivo ambiental que se tiene en esas plazas de mercado y lugares donde depositaron eso, perdieron su valor. ¿Y dónde fueron a parar? A los rellenos sanitarios. Entonces ya no podemos hablar de una producción per cápita, que es solamente de residuos sólidos urbanos, o sea, lo que generamos cada uno en los hogares. Ya tenemos que involucrar unos RAE y tenemos que involucrar unos desechos industriales. La ley nos dice
la ley el 1672 de julio del 2003, en su artículo 19, que está totalmente prohibido la disposición final de RAEs en rellenos sanitarios. Tienen que ser rellenos de seguridad, que hay algunas empresas que han sido muy juiciosas, pero que en la gran mayoría del país eso no existe. Eso no existe porque apenas estamos empezando a ver el tema y las complicaciones del tema. Entonces, nuestra forma, como nosotros nos gusta importar esos modelos americanos y europeos, también nos importaron ese consumismo desaforado. Y no es que estemos en contra de los que diseñamos y operamos rellenos sanitarios al progreso, no, por el contrario, todo tiene su vida útil y lo entendemos. Pero esas grandes compañías son expertas más que en vender hardware, o los equipos, los aparatos, en vender software. Entonces nos metieron, ahora hablaban por aquí de un aparato, un S5, un 5, yo no sé qué, que eso básicamente lo que nos venden es aplicaciones. Y es así como hoy vemos que un celular de última tecnología, la gran mayoría o muchas personas lo tienen con todas las aplicaciones, lo tienen con todo lo que la tecnología manda, y lo único que no tienen es minutos para llamar. Entonces hasta se le cambió el uso a las cosas. Pero el S4 salió hace 6 meses y el S5 sale, y seguramente ya está diseñado hasta el S15, pero nos lo van dando en pildoritas para mantenernos ahí, porque hoy en día es una necesidad creada y un estatus nuevo tecnológico. Pero ¿qué pasa con eso? Que para poder garantizar la oferta a esa gran demanda, tenemos que hacer un mapita que nos mostraban por ahí ahora, una extracción de recursos naturales, con un grave problema, que los devolvemos a la naturaleza, pero ya transformados, contaminados, y lo peor, contaminantes. Entonces había una experiencia, no la voy a tocar porque aquí ya la hablaron algo, la iba a decir. A mí me pasó, doctor Rafael, la experiencia del transformador. En mi relleno sanitario en Urabá alguna vez nos llegó un transformador de aceite. Yo tuve la inquietud porque en Pereira se hace anualmente un progreso de residuos sólidos. Yo creo que ustedes se expusieron por allá, conocían el tema, y llamamos a pedirles la asesoría. Y nos explicaron todo lo que aquí nos dijeron, de esas palabras raras, de esas dioxinas, de esos furanos, de todo ese tipo de cosas. Desafortunadamente no lo manipulamos y se hizo el adecuado proceso. Pero eso no pasa en el resto del país. En el resto del país los rellenos sanitarios fueron la foto que vieron ahora por ahí, personas manipulando todos los desechos, todos los residuos sin ningún tipo de control. Entonces el llamado hoy, para finalizar, es a través de toda la teoría de residuos sólidos, de manejo de PI, se ha hablado de un poco de R's. Y R's es que algunos teóricos de los residuos sólidos han antepuesto la partícula R a un sinnúmero de palabras para decir qué es lo que debemos hacer con los residuos. Entonces, por ejemplo, debemos reutilizar, renovar, reciclar, regular. Entonces hay la teoría de las 3 R, las 5 R's, conocemos como 10. Pero hay una que es muy importante y es la que quiero que hoy quede plasmada acá, que es la de repensar. Repensar. Y cambiar el chip no es difícil. Cambiar el chip no es difícil. Ya no lo han cambiado varias veces. Ya lo han hecho en numerosas ocasiones. Y es tener una conciencia colectiva de cada una de las personas, y como lo decía ahora el ingeniero Edward, no solamente son los empresarios, no solamente es los entes privados o públicos, somos uno y cada una de las personas quienes hacemos el verdadero cambio. ¿Para qué? Esto es un planeta, y lo hemos oído en múltiples ocasiones. Esto es una isla, y en algún momento esos recursos que tenemos se irán a acabar. Entonces, que seamos conscientes de eso, no es oponernos al avance, por supuesto que no, pero sí ser conscientes. Créanme, sobre todo las personas jóvenes, el S3 funciona casi igual que el S4 que el S5, y no hay que estarlo cambiando cada 6 meses o cada año. Es ser racional en el uso de estos elementos, porque hasta hoy apenas es incipiente la ley, mucha gente no la conoce.
de aquí a que se llegue a aplicar menos. Nos decían ahora 20, 30 años, yo creo que nos demoramos un poquito más, porque el diagnóstico de los rellenos sanitarios hace 20 años es casi igual al de ahora. Es muy triste decirlo, pero es nuestra realidad. Entonces quiero que se lleven esa reflexión, recuérdenlo, diariamente 40 millones de kilos producimos todos nosotros los colombianos. ¿Qué tenemos que hacer? Repensar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y aprovechar más bien ese material en casos como la minería urbana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ramírez. Tengámoslo ahí, hermano. Un asunto logístico acá, como los papelitos no aparecieron, entonces estén listos con sus preguntas y volvemos a pasar el micrófono un poco más adelante mientras seguimos aquí comentando un poco los temas. Una pregunta, ingeniera Sandra, como nos estuvo contando la experiencia que han tenido de la parte de la recolección de los RAE, pues, desde el interior de la universidad y ya con proyección al exterior por la comunidad aumentada de los estudiantes. Cuéntanos un poquito más cómo desde nuestros hogares, desde nuestras empresas, podemos hacer un mejor manejo en la clasificación, en la fuente de estos RAE, y cómo la podemos entregar mejor para ser aprovechada, reciclada, reusada, como sea. Bien, pues actualmente nosotros estamos empezando las campañas, ¿cierto? Primero que todo, necesitamos que la comunidad sepa, ¿cierto? Yo soy química y pues obviamente conozco cada uno de sus metales, conozco la peligrosidad, conozco su utilidad también. Y pues a través desde nosotros como universidad, ¿cierto? Nosotros lo que queremos llevar es primero el mensaje de que no hiperacumule, ¿cierto? Lo que dicen nuestros panelistas, no se hiperacumule estos materiales dentro de su hogar. ¿Por qué? Porque en realidad son tóxicos y peligrosos al pasar de cierta temperatura, ciertas presiones y cierto tiempo de acumulación. Entonces, y el fin tampoco es desecharlos directamente al basurero. Entonces, nuestro objetivo como universidad y para la comunidad en realidad es llevar ese mensaje de que necesitamos reciclar actualmente todo lo que está, ¿cierto?, dentro de sus hogares. Necesitamos hacer, digamos, una acumulación primero de todos estos instrumentos electrónicos, desde equipos del hogar y demás que también están acumulados, pero específicamente la campaña que vamos a hacer en 2 semanas pues es de computadores y que específicamente, ¿no?, electrónicos. Pero sí les decimos que la composición química de esto, ¿cierto? Y el mensaje que queremos llevar es que tienen que evitar acumularlos en sus hogares. Necesitamos puntos localizados que la ANDI nos ha permitido, ¿cierto?, centralizar estos materiales en un solo punto, llevar a nuestros hogares esa información, tanto del uso y consumo que tenemos masivo en nuestro país ahora de todos estos materiales, y que si usted se le daña, porque ahora se daña el televisor al año, que cuando nosotros éramos niños, los televisores de nosotros duraban años, los 10 años, 15 años, simplemente nuestros papás les cambiaron unos tubitos allá atrás. Ahora nuestros televisores de plasma, y viene ahí la garantía solo dura un año. ¿Por qué dura un año? Porque en realidad es material desechable dentro de un año. Dentro de un año y medio usted está cambiando su televisor. ¿Por qué? Porque ya lo ve en rayas, o lo va a ver verde, o lo va a ver azul, y no hay quien lo arregle. ¿Por qué? Porque es un plástico. Entonces, ¿qué ocurría antes? Que teníamos personas, como lo comentaba, personas que se dedicaban a tratar de arreglar nuestros televisores y demás materiales, neveras y demás equipos. Ahora que tenemos que nuestro plasma no hay dónde llevarlo, que nuestra pantalla plana tampoco, que nuestra tablet tampoco, por ahí 1 o 2 personas no las pueden arreglar, pero el uso u utilidad de estos materiales va a ser de 1 o 2 años.
Entonces, nuestro mensaje es que usted no hiperacumule dentro de su casa porque está en contacto con metales pesados, los cuales van a generar enfermedades, no tal vez en el momento en que usted los manipula, porque está protegido, pero sí dentro de unos 10 años, a largo plazo, sí va a haber lixiviación y van a haber otras situaciones a su alrededor. Entonces, en cuanto a la pregunta que me hacía el ingeniero, en realidad en cuanto a separar, ¿cierto?, estas sustancias, primero tenemos que, o sea, mi mensaje primero es que usted los acumule y nos los lleve a los sitios de disposición, porque si no los acumulamos en un solo sitio, entonces no podemos tratar de separar o recuperar esos materiales, ¿cierto?, dentro de ellos. Para eso usted no lo puede hacer, ni puede separar el cobre, ni puede separar el plomo que lo contiene, tiene que ser una persona especializada en el área, y ahí contaremos con empresas, incluso con el gobierno también, de tal manera que nos enseñarán, ¿cierto?, a manipular, o ellos mismos harán el tratamiento adecuado. No sé si contesté en total toda la Yo sí pregunta. quería, aprovechando pues, porque nosotros recibimos pilas, baterías y cosas, y quiero hacer como una observación con las pilas de litio. Las pilas de litio, que son de los celulares nuevos, son reactivas con el agua. Si se rompe la pila y le entra agua, puede explotar. Ese es el litio. Entonces la recomendación cuando hagan los puntos de recolección es meterlos en pequeñas bolsitas o cubrirlos con esos lines de plástico que es de la cocina para que no haya contacto, o también porque pueden tener cargas todavía y el contacto de pila con pila puede generar un corto, y ese corto puede provocar un pequeño incendio. Entonces es una de las recomendaciones a nivel hogar. También se van a entregar electrodomésticos, juguetes y demás, y puede de forma segura quitar la pila, quiten la pila, las pilas normales, para que en el proceso de almacenamiento y demás no se vaya a ir desbaratando y genere más daños e inclusive vuelva inutilizable el material que se quiere recuperar. Es como un tipcito que les podría dar en la parte de consumo. Muchas gracias. Ingeniero Edgar, hablando de políticas de control de producción de aparatos, estamos hablando mucho o tenemos información de políticas de control para los residuos, pero a nivel mundial, pues tengo entendido que en Colombia no, y hay muy poca producción. ¿Hay algún tipo de política que controle la producción de aparatos eléctricos y electrónicos, como tratando de prever que la generación de residuos no sea tan dramática y tan negativa para todo el planeta? Bueno, lo dije en el rato que estuve charlando, el tema de ecodiseño. Como política no existe la política o la norma. ¿Por qué? Porque eso atentaría contra el libre comercio, que es uno de los principios de transacciones internacionales. Colombia no puede restringir el libre acceso de sus bienes y servicios a los productores, pero lo que sí se ha hecho exigible es que ya esos equipos que venían de 10 y 12 y 15 kilos tengan un ecodiseño, tengan la posibilidad de que utilicen menos materiales, y tengan una posibilidad mayor de esos materiales ser reusados o reciclados. Pero asimismo existe entonces, o sea, los porcentajes de reusabilidad disminuyen, porque podríamos pensar, como decía la ingeniera Sandra hace un rato, que estos materiales nuevos, que son más livianos, que son más desechables, puedan ser de pronto pues más contaminantes y menos reusables, o sigue siendo igual la proporción. No, la tendencia es a que la fracción contaminante sea menor, que la presencia de mercurio, que la presencia de plomo, que la presencia de litio en algunos casos, o cadmio, algunos de estos metales pesados en proporción sea menor en los equipos. Lo que pasa es que la tecnología, en la medida que ha evolucionado, también han cambiado algunos materiales, y eso es lo que ha hecho que la resistividad, digámoslo así, de esto sea menor. Pero en términos generales hay dos juxtaposiciones, hay dos temas que están juxtapuestos en el sentido de que avanza la posibilidad de tecnología, pero disminuye la posibilidad de permanencia en el tiempo. ¿Por qué? Porque la tecnología es exigible en campos materiales, y eso es lo que nos ha restringido de cierta manera los volúmenes que se están generando. Gracias.
Bueno, yo quiero de pronto compartir una experiencia. A principios de agosto, en Londres tuvimos un conversatorio similar a este, y en Inglaterra sí hay una responsabilidad que está con los productores, y es una responsabilidad no solamente de entregar productos, como lo dice el doctor, disminuyendo los porcentajes de materiales que puedan resultar nocivos a la salud, sino también la responsabilidad posuso. Entonces están haciendo campañas, grandes campañas, no conozco el resto de Europa, lo digo por Inglaterra, donde los productores, Panasonic, Sony, cada una de esas empresas ya tienen más desde su parte de responsabilidad social ambiental campañas para retomar los productos posuso. De pronto es por ahí y a eso tenemos que llegar. Está acá otro tema, la inteligencia del consumidor. A veces nos dejamos vislumbrar por el precio de una impresora. La impresora, chorro de tinta, 99.000 pesos. ¿Por qué no me preguntan cuánto vale el cartucho? 30.000 cada uno. Entonces es más barato comprar impresoras que recargar la impresora. Eso es lo que está sucediendo en este momento. En el tema también que viene, yo estoy con, digamos, algo positivo. La nueva norma ISO 14000, de la cual muchas de nuestras organizaciones quieren tener y desean, la exhiben. En el nuevo modelo 2015 anunciaron que tiene que ser obligatorio la inclusión del ciclo de vida. Y eso es una muy buena noticia. Porque si se incluye el ciclo de vida, si se identifican aspectos ambientales significativos en el proceso del diseño y en el proceso del final de tubo, al final de la columna de la tumba, ya la tienen que pensar en eso. ¿Qué hacer con el producto una vez haya postconsumo? Y hay otros temas que también tienen que pensar, por ejemplo, el tema logística inversa. ¿Cómo va a ser la recolección? ¿Cómo va a ser el manejo? Eso hay mucho tela donde cortar. Yo podría complementar, se ve que algunas empresas como Audi ya hacen en sus automóviles, ¿cierto? Uno, vienen las piezas rotuladas con el tipo de plástico en algunos automóviles, identificados el tipo de plástico, para que cuando llegue a los sitios donde se, digamos, almacenan todos los automóviles que no tienen uso, ya las piezas están etiquetadas. Entonces la persona que va a desmantelar este equipo en realidad ya sabe a qué depósito va a colocar cada una de las piezas, porque vienen etiquetadas por el tipo de plástico que se utilizó. Además, Audi está utilizando FICE, nuestro famoso FICE, incluso se lo llevan de aquí de Colombia, lo están llevando para hacer todas las piezas del automóvil, las piezas que son en realidad lo que reemplazaría el bumper de nuestros carros. ¿Y por qué? Porque es mucho más resistente que en la actual, que se utiliza la fibra de vidrio. Entonces nuestro FICE se puede utilizar en piezas de automóvil mucho más efectiva que la actual fibra de vidrio, que con solo golpearla con otro automóvil ya se te parte la pieza. El FICE, por sus propiedades químicas y bioquímicas, permite regenerarse de nuevo a la pieza con solo un tratamiento sencillo. Entonces a lo que vamos se están haciendo ya en otros países, ¿cierto? Creo que hay que hacer también conciencia de que nuestros productores empiecen a utilizar desde el momento en que hacen su producto sustancias que químicamente o biológicamente puedan ser reutilizadas en el mismo ciclo de vida del producto. Entonces sería muy bueno ir pensando nosotros en qué podemos utilizar en nuestras empresas o compañías a futuro, ¿cierto? Que nosotros tenemos nuestro material, porque nuestro país es en realidad una zona que tiene de todo. Lo que tenemos es que unir nuestros intereses y nuestros conocimientos para poder generar, ¿cierto? Y evitar estos, digamos, residuos tóxicos o peligrosos. De igual manera, para hablar de cosas que se pueden generar como platos y vasos que sean autocomestibles, ya lo existe, pero nosotros estamos todavía utilizando nuestros desechables, porque se nos hace difícil, pero químicamente, bioquímicamente se hace. Los ingenieros ambientales o ingenieros electrónicos, ingenieros civiles lo pueden crear en masa en nuestro país. Lo que pasa es que nos falta la unión de fuerzas para hacerlo. Pero sí quiero generarles esa inquietud o ese interés de cómo hace Audi para llevarse nuestro FICE y ponerlo en las piezas de los carros de ellos. Muchas gracias. Bueno, ingeniero Rafael, ya que tiene ahí el micrófono,
micrófono en la mano. Trayendo un ejemplo, hay procesos, por ejemplo, como en la caña de azúcar, que cultivan, la cosechan, la llevan al proceso de los ingenios. De allí salen algunos desechos que usan para producir energía, otros los llevan para compostaje. Al final incluso del compostaje salen algunas sustancias, y el mismo compostaje que terminan sirviendo como abonos al suelo y se hacen unos cierres de ciclo en la parte ambiental. O sea, le quitamos a la naturaleza, al suelo, elementos, así sea mínima, de elementos que vuelvan a la naturaleza. Por ejemplo, puede ser una idea descabellada. Algo de esto lo podemos llevar a compostaje. No, compostaje no, pero el tema del fósforo en las pantallas está trabajando para volverlo otra vez como abono. Se necesita el tema del mercurio, que es el metal pesado, y ese polvito blanco de las pantallas pasaría el tema de acá, si lo miramos en el ciclo otra vez de la Tierra. Bueno, muchas gracias. Cuando acabemos con los televisores gorditos, que eso es que ahorita lo que tenemos todavía, tengo un Samsung de la promoción del éxito, ya, eso de allá, ese es el que está candidato, y tengo mi primer televisor que compré con mi primer sueldo en la finca, ese también está de candidato para hacer la liga, ¿ya? Entonces ese sería una de las salidas. Bueno, muchas gracias. La primera sanduchera. Ingeniero Ramiro, para cerrar aquí nuestra charla y pasar a preguntas del público, usted nos invitó a repensar, ¿sí? Yo creo que todos tenemos que hacer el ejercicio continuo de conciencia, pero aquí que estamos hablando específicamente de los RAE, ¿cómo nos invitaría a repensar, pues, para que de alguna manera nosotros contribuyamos a mandar algún mensaje como para frenar producción, frenar explotación de todos los elementos que aquí usamos y cargar menos nuestro planeta para que nos dure un poquito más? Perfecto, en la gestión de calidad nos dicen y nos han mostrado que los procesos no es simplemente el proceso de elaboración de un producto, que tenemos que controlar variables como los clientes externos, que son nuestros proveedores, y nuestros clientes finales. Entonces es posible, en la elaboración de todas estas nuevas tecnologías, como nos lo decía aquí la ingeniera, comenzar a involucrar materiales más amigables con el medio ambiente. Existen tecnologías. Ahora, dentro de la charla, lo que pasa es que la tuvimos que hacer muy corto, voy a hablar sobre la tecnología automotriz. La Fórmula 1 lleva en adelanto por ahí 15, 20 años a los vehículos normales que vemos en el comercio. Tiene que ser que uno tenga un superauto, que aquí no se ven muy pocos, para que esté cerca de eso, pero nos llevan 15, 20 años. En otros países vemos que los vehículos ya son eléctricos y ni siquiera para conectarlos tienen generadores, tienen dínamos, tienen baterías donde no necesitamos ya combustible fósil. Ojo, lo que pasa, y aquí siquiera somos poquitos y esto no lo sabrá nadie, todavía el interés por el petróleo es grandísimo en el mundo. Entonces las tecnologías existen y no de ahora, eso está hace mucho rato inventado. En Medellín hay una urbanización que tiene más de 35 años, una de las urbanizaciones más grandes de Medellín, se llama la Villa de la Burra, donde todos los calentadores son solares, y eso existe desde hace muchísimo tiempo. Yo también soy egresado de la Bolivariana de bachillerato, con mis compañeritos cada vez cerca, y desde que nosotros estábamos por allá eso existía. Entonces sí se puede. Desafortunadamente hay factores económicos, como lo dice el ingeniero. Tecnológicamente yo creo que estamos hoy en día a puertas de muchos retos. Necesitamos más apoyo y poder cambiar esa concepción, pero que se cambie así. Voy a hacer una publicidad como buen paisa, porque los paisas somos orgullosos de todos los que tenemos. En Medellín, hace unos 15, 20 años me dijeron una cosa que llamaba la cultura metro. Eso nos lo enseñaron los alemanes y los españoles. Y nosotros los paisas, tan folclóricos que somos,
a eso nos adaptamos. Entonces sí lo podemos hacer, sí podemos cambiar la mentalidad, sí podemos cambiar ese chip. No es ir en contra de la tecnología, por favor. La creación de las TIC nos han facilitado la vida maravillosamente, pero sí es quitarnos todos esos paradigmas, que es que si no tengo el S6, el S7, el S8, no existe. Eso es mentiras. Eso es de pronto lo que necesitamos, que tengamos esa conciencia colectiva y podamos repensar. Bueno, ahora nuestro apreciado público, ¿quién nos quiere preguntar algo y a quién iría dirigido de los panelistas? Buenas tardes. Mi nombre es Carol Cuevas y soy docente del Colegio Cabecera de Llano de Pie. Pues mi pregunta va para la doctora y es con respecto al proyecto que tienen planeado para dentro de 2 semanas. Y nosotros en el colegio pues estábamos pues en la misma tarea. Lo que pasa es que no sabíamos qué hacer con esas CPUs y esas cosas que vamos a dar debajo en el colegio, y estábamos mirando a ver cómo recogíamos materiales eléctricos y electrónicos como campaña dentro de la institución. Para el lunes tenemos la primera actividad con los estudiantes del servicio social obligatorio de 10º grado. Y bueno, pues aquí llegó la respuesta con ustedes, allá en la Pontificia podríamos hacer. Pero de qué manera nos pudiéramos vincular de institución a institución para que fuera un proceso más continuo y realmente interesante, que no se quede solamente en el Colegio Cabecera de Llano, sino que lo podamos multiplicar con otras instituciones públicas y privadas de Piedecuesta. Lo que sucede en este momento, pues la actividad va a ser dentro de 2 semanas, como te lo comentamos. La universidad en realidad realizó los contactos con la ANDI, ¿cierto?, para que nos den como el permiso para poder hacer la campaña más masiva, digámoslo así. Y obviamente nuestro interés es llamar a toda la comunidad. Estamos muy cerca, la Pontificia está muy cerca de donde se localiza el colegio. Lo interesante sería que ustedes pudieran llevarnos, como tenemos ahora en nuestro punto y es autorizado por la ANDI, sería el fin, sería que ustedes nos llevaran eso que recolectan en esta semana, nos lo lleven a nuestra universidad. Una vez nosotros lo tengamos recolectado, lo que hacemos son pasarla a la ANDI, que es la entidad que nos va a manejar todo esto, pero que nos interesaría que se vincularan, ¿cierto?, a todas nuestras campañas. Y de igual manera, la universidad sí tiene, pues, digamos, el interés a nivel social y a nivel de toda nuestra comunidad, integrarla a todas nuestras campañas, inclusive la de pilas y recolección de luminarias. Nuestro primer trámite como universidad fue contactarnos con la ANDI, ¿cierto?, pedir el permiso. El trámite se llevó a cabo, es un proceso, ¿cierto? Primero hay que demostrar que sí tenemos la capacidad, que tenemos el espacio disponible y que contamos con personal capacitado, porque también nos pueden llegar algunos recipientes rotos, como nos lo comentaba nuestro compañero, y de todas maneras hay que saber, ¿cierto?, cómo manipularlo. Entonces se cuenta con esa, digamos, personal, y luego de ser aprobado por la ANDI, pues nos dieron el punto de recolección. No sé si han notado que también hay puntos de recolección, pero no de computadores, sino hablo de pilas y demás en otros puntos de la ciudad. Entonces se ha contado con los espacios, ¿cierto?, donde la empresa se encarga de que ese punto no demuestre un exiliado, que la empresa va a estar pendiente de que si llega a cierto nivel, que va a